Centro de Enseñanzas y Estudios Bíblicos Logos presenta Aprendiendo la Palabra del Señor por Nelson Bustillos. Abraham, padre de naciones. 1998 a.C., 1823 a.C. Antes de empezar a estudiar la vida de este gran patriarca llamado Abraham, es necesario saber cuál es el propósito de Dios con respecto a este hombre. Desde la creación del hombre hasta el diluvio, todas las naciones prácticamente fueron condenadas a perecer bajo las aguas por la proliferación indetenible del pecado entre los hombres. Ya, de antemano, se había perdido la gloria de vivir una vida eterna a tan solo 7 años de haberse formado al hombre. Durante el diluvio, Dios permitió que sobrevivieran 8 personas para que la tierra se pudiera repoblar. Pero, ¿por qué permitió Jehová Dios repoblar la tierra, siendo que el pecado corría de igual manera por la sangre del hombre? La respuesta es que lo hizo por amor. Ni los mismos ángeles se sentían tan amados por su Creador, así como Dios amaba tanto al hombre. Jehová era consciente de que el hombre en su carne no podría sobreponerse al pecado, y por tanto, ideó una nueva estrategia, la cual consistía en devolverle al hombre aquella gloria perdida, seleccionando a un determinado grupo de personas que vivieran a su lado, eternamente y para siempre, a manera de ángeles en su reino celestial. A este plan de rescate se le conoce como el plan de salvación o redención del hombre y es totalmente gratuito. Por eso se le llama salvación por la gracia divina, es decir, un don de Dios. Pero, lamentablemente, no toda la humanidad está incluida en este plan, ya que la inmensa mayoría tendrá que pagar por sus pecados cometidos en su breve estadía sobre la tierra. Ahora bien, ¿cómo se pondría en marcha este plan de salvación de Dios? La misma justicia divina exige que todo pecado se paga con la muerte, por tanto, todos estamos condenados a morir, porque no hay ni un solo justo sobre la tierra. Pero existe algo que se llama expiación, que consiste en que la sangre de justo puede purificar o limpiar las culpas de un pecador. Tenemos esa alternativa, pero siendo que en la tierra no hay justos, ¿quién podría librarnos de nuestras culpas? Es ahí donde entra la figura de un justo Salvador, no venido de la tierra, sino del mismo reino celestial. Dios escogió a su propio Hijo, su único Hijo, para que llevara a cabo este maravilloso plan de rescate, pero para ello era justo y necesario que este justo naciera como hombre sobre la tierra, para poder tener la sangre que se derramaría como sacrificio en expiación. El plan de salvación está determinado por Jehová Dios en 7 pasos. Paso número 1. Un linaje para el Mesías. En primer lugar, Dios debía escoger un linaje y una nación, de la cual nacería el Mesías Salvador, por lo que se tenía que escoger a un hombre en la tierra, siendo el favorecido el patriarca Abraham, de cuya simiente se levantaría el pueblo escogido de Israel. Paso número 2. La encarnación del Verbo. En segundo lugar, el Logos de Dios, Verbo, tenía que hacerse carne, es decir, tenía que nacer para poder cumplir con su ministerio acá en la tierra, por lo cual, Dios tenía que escoger una madre para su Hijo. Aquí se cumple la profecía de Isaías, capítulo 9. Paso número 3. La expiación. En tercer lugar, el Mesías tenía que morir por los pecados del mundo, y por tanto en su muerte debía ser elevado, y con sus brazos bien extendidos, como el Nejustán o la serpiente de bronce en el desierto, en una cruz. Paso número 4. La redención o reconciliación. En cuarto lugar, tenía que resucitar para declarar al mundo que en verdad era el Hijo de Dios y que tiene potestad sobre la muerte. Con su resurrección comienza el proceso de redención por medio de la gracia, a través de la fe, sin las obras de la ley judía. Paso número 5. La purificación de la tierra. En quinto lugar, se tiene que purificar la tierra, y es donde Dios derramará su ira por medio de sus copas. A esto se le conoce en la Escritura como el Día del Señor.
Paso número 6. El reino milenario. En sexto lugar, Jesús tiene que reinar por 1000 años, con su iglesia en la ciudad santa, para dar cumplimiento a la profecía del libro de Isaías, capítulo 11. Paso número 7. El gran juicio final. Y, por último, tendremos el juicio final, ante el gran trono blanco, donde se decide la suerte de cada alma. Tenemos luego, que el primer paso del plan de salvación, va a comenzar con la escogencia de este gran patriarca llamado Abraham, con la finalidad de proporcionarle un linaje y una nación al Mesías príncipe. De aquí en adelante, toda la historia de la Biblia se centrará única y exclusivamente en el linaje del Mesías y solo se hará especial énfasis en aquellas naciones que de alguna u otra forma tendrán que ver con la nación santa, la tierra santa y su santuario. Luego del esparcimiento de la descendencia de Noé, bíblicamente, no ocurrirán otros hechos de suma importancia hasta la llegada de la 20ª generación de Adán, representada en Abraham. Veamos cuál es la cadena ancestral de Abraham, contando desde Noé. Como se puede observar, de toda esta cadena, ninguno había fallecido para cuando nace Abraham. Asegurando así Jehová, que toda la información fluyera de manera, que no se perdieran muchos detalles, acerca de los que había sucedido desde el primer momento de la creación. Tenemos, por ejemplo, que Adán vivió 930 años, tiempo suficiente para enseñar a Enoc, con quien compartió 308 años de su vida, y al mismo Matusalén, hijo de Enoc, con quien compartió 243 años. Noé no conoció a Enoc, porque se lo había llevado Dios, hacían 69 años, pero sí, compartió 600 años de vida con su abuelo Matusalén. Cuando nace Abraham, toda su cadena ancestral se mantenía aún con vida, incluyendo al mismo Noé. ¿Cómo no aprender todo lo sucedido durante la creación y el diluvio? Los escritos deuterocanónicos nos relatan que Noé, luego de la dispersión, queda bajo el cuidado del linaje de Sem, su hijo mayor. Desde Noé en adelante, la secuencia de las generaciones de Jafet y Cam se pierden y las escrituras mostrarán solo un linaje, el de Sem. ¿Por qué ocurre esto? Esto se debe a que los textos sagrados fueron redactados por los hebreos, y por tanto solo registran su secuencia ancestral, y lo demás, cada quien, se encargaría de plasmar su propia historia. Entre los tiempos de Sem y Nacor, solo destaca el evento de la Torre de Babel, que la misma escritura nos dice en Génesis 10:25, que fue durante los días del nacimiento de Peleg. No existen otros hechos significativos que hayan quedado registrados en las Sagradas Escrituras, ya que los eventos que rodearon a Sem eran más que todo relativos a Noé. Es durante los tiempos de Taré, cuando nuevamente se reanuda la secuencia bíblica, para revelar la historia de uno de los hombres más importantes del mundo bíblico, como lo es el patriarca Abraham. Gracias a los datos aportados en las Sagradas Escrituras, es que podemos llevar una secuencia bastante confiable del tiempo transcurrido, desde el día de la creación hasta los hechos del primer siglo. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. La historia del por qué Taré vivía en Ur de los Caldeos tiene su origen en los tiempos de Reu, quien se casó con una mujer de Ur y se fue a vivir junto a la familia de su suegro. Allí le nació su hijo Serug, y de este nació Nacor, quien sería el padre de Taré. En estas tierras, se dice que fue donde nacieron los primeros observadores de los cielos y las estrellas, es decir, los primeros estudiosos de la astronomía y la astrología. Pero además de eso, la idolatría estaba en su punto máximo, y se sabe que Nacor ya adoraba a los ídolos para cuando nace Taré, y por esta razón Dios castigaba fuertemente esta región, con grandes plagas para que le comieran los productos del campo. Esto hizo que Nacor, y quizás sus ancestros, migraran hacia el extremo norte de Mesopotamia, actual Siria, donde se había arraigado la familia de Aram, hijo de Sem. Taré no quiso emigrar,
debido a que ocupaba un cargo muy importante en el gobierno de esa ciudad. Según el libro de Jacer, cuando Taré era de 38 años, tuvo un hijo, a quien llamó Harán, y poco tiempo después, quizás unos 2 años, tuvo a Nacor, ya que Jacer nos dice que entre el nacimiento de Harán y el de Nacor era casi nada. Y cuando Taré era de 70 años, tuvo a su tercer hijo, a quien llamó Abraham, en honor a su suegro, abuelo materno de Abraham. Pero la mayoría de los estudiosos afirman que la edad de Taré, para cuando nace Abraham, era de 130 años, en lugar de 70, esto, atendiendo a lo que mencionó el diácono Esteban, poco antes de morir, quien nos dice en Hechos 7:24, que Abraham, siendo de 75 años, abandona las tierras de su padre cuando éste muere. Y a todas estas nos preguntamos, ¿qué significa entonces el siguiente contexto? Taré vivió 70 años, y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. ¿Acaso lo de los 70 años de Taré se refiere al nacimiento de Harán o Nacor? Y si fuera así, ¿por qué no aparecen de primero, antes que Abraham en el contexto anterior? Sería totalmente ilógico pensar de esta manera, ya que el orden que se vienen presentando en la cadena del eslabón, presentado en Génesis 11, del 10 al 26, se refiere a los nacimientos de los que continúan la cadena de los patriarcas hebreos, y en este caso sería Abraham. Es importante destacar este punto, ya que esto podría añadirle 60 años más a la línea de tiempo que venimos considerando en esta obra. Tomando en cuenta todo lo antes expuesto, tenemos que Abraham nace cuando Taré tenía 70 años, en el año 1998 a.C., cuando habían transcurrido 292 años después del diluvio, y unos 191 años luego de la Torre de Babel. Harán se casa y tiene varios hijos, siendo su primogénito Lot, quien le nace cuando éste tenía 39 años, en el 1992 a.C. Luego le nacen Milca e Isca. En el año 1988 a.C., Taré tiene una hija con otra mujer, a quien llamó Sarai, y aunque las otras fuentes nos dicen que Sarai no era hija de Taré, sino de Harán, esta teoría queda descartada, ya que Moisés nos dice claramente que era hija de Taré, tal y como lo describe en Génesis 20:12. Taré trató de inculcarles a sus hijos el servicio a los ídolos, pero Abraham fue apartado y vivió por muchos años bajo el cuidado de Noé y de Sem. Allí, Abraham aprendió mucho sobre los preceptos de Jehová, y por tanto aborreció la idolatría de su padre. En el año 1950 a.C., siendo Abraham de 48 años, muere Peleg, a la edad de 239 años, quien fuera el trastatarabuelo o cuadriabuelo de Abraham. Peleg fue el primer patriarca del eslabón de la generación de Sem en morir, ya que todos los demás continuaban vivos, incluyendo a Noé. Peleg era de la generación número 15, de la escala de los patriarcas predecesores de Abraham, desde Adán. Un año más tarde, en el 1949 a.C., muere Nacor, padre de Taré, a la edad de 148 años, y era de la generación número 18, en la escala de los patriarcas predecesores de Abraham, desde Adán. Ya para este tiempo, había muerto Harán, hermano mayor de Abraham, a una edad aproximada de unos 80 años, y las causas de su muerte no están bien claras, ya que Moisés no nos dice nada al respecto en sus relatos. Según otras fuentes, Harán muere quemado, pero no sabemos si realmente se quemó por accidente, como dice el libro de Jubileos, o si fue quemado en una hoguera, por orden del rey de los caldeos, tal y como lo dicen el Midrash y el libro de Jacer. Lo cierto es que es muy probable que haya muerto quemado. Nacor, el otro hijo de Taré, se había casado con Milca, hija de su difunto hermano mayor, mientras que Abraham había tomado a su media hermana Sara como esposa. En ese mismo tiempo, la vida de la familia de Taré corría mucho peligro en la Baja Mesopotamia, por el régimen de un gobierno abnegado en la idolatría. Deshonrar a estos dioses era un delito contra la nación y contra su gobierno, y esto casi le cuesta la vida a Abraham y a su padre Taré, quien ya tenía la experiencia de haber perdido a su hijo quemado en una hoguera. Por esto quiso Dios proteger a su siervo Abraham,
ya que, para él, tenía un gran propósito, por lo cual era necesario sacarlo de Ur de los Caldeos, sustentado por lo que dice en Génesis 15:7 y Nehemías 9:7. Así que, una vez muerto el padre de Taré, éste le deja muchas heredades en la alta Mesopotamia, por lo que Jehová puso en su corazón, siendo que éste aún mantenía el dominio sobre su casa y sus hijos, el temor de quedarse en la tierra de los caldeos. Dado a todo esto, en el año 1948 a.C., un año después de la muerte de su padre Nacor, Taré decide marcharse inmediatamente hacia las tierras cananíes. Y tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí. Dice la Escritura, que Taré, al llegar a la alta Mesopotamia, donde había vivido su padre Nacor, se quiso quedar en Harán, también mencionada varias veces en el Antiguo Testamento como Padam Aram, cuyo nombre se utiliza también para referirse a Siria. Harán significa acre, campo, o meseta de Aram, y cuando se escribió la versión de los 70, el nombre de Siria ya se usaba por todas partes, en lugar de Aram. Los arameos vinieron a ser el elemento dominante de la población para el año 1500 a.C. Harán era la encrucijada de los caminos, yendo de norte a sur y de este a oeste. Ahí se unían los caminos de Damasco, Nínive y Carquemis. Moisés describe claramente que la intención de Taré era llevarse su familia a tierras de Canaán, pero al llegar a la heredad de su padre, Nacor, su hijo, no quiso seguir avanzando, y se estableció allí, porque vio que aquellas tierras eran buenas. Tenemos luego, que aunque ya el propósito de Dios, era conducir a Abraham hasta Canaán. Para ese año, 1948 a.C., y siendo Abraham de 50 años, todavía estaba inocente de ese plan de Dios, por lo que se queda a vivir tranquilamente con su padre, hasta que cumple los 75 años. En el año 1940 a.C., cuando Abraham tenía 58 años y aún vivía bajo la tutela de su padre en Harán, muere Noé, a la módica edad de 950 años. Noé, con sus años de vida, es el tercero en la lista de los hombres, según la Biblia, que hayan vivido más edad, superado solo por su abuelo Matusalén, con 969 años, y su tatarabuelo Jared, con 960 años. Noé está ubicado en el lugar número 10 en la escala de los patriarcas desde Adán. Taré, lejos de querer abandonar la adoración a los ídolos, continúa con su antiguo y tradicional negocio, lo cual consistía en la elaboración y venta de ídolos, y esto por supuesto ejercía una mala influencia en su familia, ya que hacía que su parentela continuara adorando esas imágenes, tal y como se describe en Josué 24:2. Luego tenemos, que después de la llegada de Taré a las tierras arameas, fundó su imperio idolátrico, lo cual influyó de manera directa sobre sus dos hijos, pero Dios tenía su propio plan para librar a Abraham de esta mala influencia.